todo en el nombre de Jesús. Le damos gracias por este nuevo inicio de semestre que nos permite, Señor, llevar como escuela de formación cristiana. Gracias por lo aprendido, por lo que hemos, Señor, dispuesto nuestro corazón para poder recibir, y gracias por lo que se viene ahora, Señor, por lo que seguiremos aprendiendo. Y gracias también, Señor, por los que han llegado, por los que han perseverado, Señor, en estas clases. Le pido que nos dé ánimo, que nos dé fuerza, Señor, para seguir este tiempo en clases. Gracias, Dios mío, por todo, por cada uno de los que está conectados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Franco me dice cuando esté grabando. Está grabando ya. Ya, no me aparece nada en la pantalla. Ya, voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve, ¿ya? No, ahí no es. Una pestaña. No, no es ahí. Compartir. A ver. Parece que ahí. A ver. ¿Se ve o no? Yo la veo. Sí. ¿Se ve toda la pantalla? ¿La mitad? Ya, espérenme. Y si le La pongo... pantalla arriba. Sí, sí se ve. Espérenme. ¿Y ahora se ve, sí? Sí. Y ahora sí. Ya, mis queridos hermanos, la última clase que ustedes vieron se trataba de principios de autoridad espiritual. Y hoy día vamos a ver lo que es la autoridad espiritual, la parte 1, ¿ya? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿O qué vamos a recordar el día de hoy? Lo que tiene que ver la autoridad espiritual en 3 áreas de nuestra vida, y también a poder que nosotros podamos reconocer los principios de la rebeldía, porque a veces estando bajo autoridad, nosotros también somos rebeldes. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en la clase del día de hoy. A modo de introducción, debemos saber que somos hombres, mujeres, sociales, ¿ya? Y debemos aprender a reconocer, a conocer las autoridades donde nosotros nos movemos. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia es nuestro deber como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza que siempre nos lleva a la rebeldía, pero en las manos del Señor y del Espíritu Santo siempre debemos sujetarnos a las autoridades que el Señor pone por delante. ¿Amén? Amén. Amén. La clase de hoy me gusta bastante. Es cortita, pero es como precisa lo que el Señor nos quiere decir. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que nosotros como mujeres, como hombres, debemos aprender a obedecer a la autoridad delegada. ¿Y qué significa delegado? Otorgado a otro, cedido, autorizado. Cuando los pastores dicen en la iglesia, ya, yo voy a delegar este trabajo. O él quedó delegado, él es el delegado de curso. El que está autorizado para hacer eso es la persona que quedó a cargo de. Esta autoridad es representativa, o sea, no es propia, sino dada por otra autoridad superior. Por ejemplo, los carabineros tienen su propia autoridad, que es el capitán, por ejemplo. Es como la jerarquía que hay en los trabajos. Esa es la autoridad representativa, ¿ya? O sea, yo voy a un trabajo y yo siempre voy a estar bajo autoridad. Está mi jefe. En mi caso tengo la dirección, en mi pega en el colegio está la directora, no, perdón, está la sostenedora, la directora, después está mi coordinadora y después vengo yo. Sí. Esas son las autoridades representativas. Ya, por ejemplo, Cristian, una autoridad representativa. En la universidad, ¿estás estudiando?
o ya no estás estudiando? No, ya terminé. Ya terminaste, pero cuando estabas estudiando, ¿quiénes eran las autoridades? O sea, estaban los profes primeramente y después los que cortan más arriba, que son los directores de la carrera, Claro, y después los está el jefes de rector de la carrera. facultad y el rector de la universidad. Exacto. Todas esas son autoridades representativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguien le da esa autoridad. Siempre va a haber como un jefe. Pero nosotros también tenemos la autoridad espiritual, que eso es un regalo que el Señor nos da. Y algún día daremos cuenta de cómo hemos utilizado esa autoridad espiritual. Ya ahí vamos a ver más adelante lo que es la autoridad espiritual. Hay 3 tipos de autoridad, o sea, pueden haber muchos más, pero nosotros en esta clase vamos a ver 3. Vamos a ver la autoridad en el mundo, en la familia y en la iglesia. ¿Quién tiene una Biblia a mano? Yo, Ya, lea Romanos 13:1. No los vamos a leer todos, pero lea Romanos 13:1. espérenme. Romano 13:1. 3:1, ya. 13. Ya. ¿Hasta cuánto? El 13:1, solamente eso. Ah, ya. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Amén. O sea, ¿qué nos dice Romanos 13:1? Toda autoridad proviene de Dios. En Primera de Pedro 2, del 13 al 14, habla de las instituciones humanas. Esto es para que lo estudien en casa. En el Éxodo, capítulo 22-28, dice que aunque los gobernantes no crean en Dios, no debemos maldecirlos. Por ejemplo, cuando Daniel servía en el templo, en el libro de Daniel, el rey, él no creía en el Dios de Daniel, o sea, en el Dios que nosotros creemos. Pero aún así, Daniel no lo maldecía, sino que se sometía a esa autoridad. En el libro de Romanos nos habla de los tributos, los impuestos, el respeto y la honra por aquellas personas que trabajan en eso y que debemos también nosotros pagar nuestros impuestos y todo ello. En segunda de Pedro 2:10 nos enseña que no debemos hablar mal de las autoridades. Y en Colosenses 3:22 podemos aprender cómo el Señor nos habla de cómo debemos ser los empleados con nuestros jefes. ¿Ya? Aquí quiero dejar algo bien claro. Si bien es cierto, a veces hay autoridades en nuestro trabajo o en nuestro mismo país o en nuestra comuna, en nuestra población, que no nos representan para nada. Y obviamente nos enojamos porque no están de acuerdo con nuestros pensamientos, pero aún así no debemos maldecirlo, no debemos hablar mal de esas personas. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña eso. Siempre tenemos que respetarlo. Pero ahí también esto lo vamos a ver en una diapositiva más adelante de qué es lo que nos dice el Señor con eso. También hay autoridad en la familia, ¿ya? ¿Quién me puede leer Colosenses 3 del 18 al 21? De uno, de uno. Colosenses, ¿cuánto? Colosenses 3 del 18 al 21. Ah, no, espérame, que todavía... Aquí lo encontré, si quiere lo leo yo. Sí, léalo más, porque... Ya. Sí, léalo nomás. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Y padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. En pocas palabras, el Señor nos dice que en nuestras familias, nosotras las mujeres amemos a nuestros maridos, ellos que nos cuiden, nos amen a nosotras. Los hijos debemos obedecer a nuestros padres y los padres alentarnos. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos con estos versículos? ¿Ya? Aprendemos de que como nosotros los hijos obedecemos a nuestros padres como autoridad, pero también enseña a cómo ellos nos deben tratar a nosotros. Eso es lo lindo que sale en la Biblia. No es como, por ejemplo, tu deber es hacer esto, tu deber es hacer esto otro. No es solamente como mandar, como esto tienes que hacer como cristiano, sino el Señor también nos dice, esto es lo que tú recibes a cambio, lo que tú deberías recibir por derecho. ¿Amén? Amén. Ahí yo los invito a que puedan leer el libro de Efesios, el capítulo 5 y el 6. Ahí el Señor nos habla de todo esto, de lo que es la autoridad en la familia. Y en la iglesia también tenemos autoridad. El Señor nos habla de que hay pastores, de que hay líderes, de que hay predicadores y maestros. Y que también debemos respetar y obedecer a todos los obreros del Señor. Quiero poner de ejemplo a la hermana Cecilia de Salamanca, si me lo permite. ¿Puedo? Amén. Amén. La hermana Cecilia de Salamanca, yo la veo siempre, bueno, no siempre, pero las veces que yo he ido, siempre nos toca que ella ha estado de portera. ¿Cierto, hermano? Que usted trabaja a veces en la puerta, recibiendo a los hermanos en la red de mujeres, o los jueves, como que siempre yo la veo ahí trabajando. Ella es una obrera del Señor. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, somos cordiales, le decimos, hola hermana, ¿cómo está? ¿Permiso? O cuando estamos en el culto y queremos salir a algo, ¿llegamos y salimos o también le pedimos permiso? Una forma de honrar a nuestra autoridad o de respetarla son esos simples gestos. Si mi hermana está de portera, es llegar, hola hermana, ¿cómo está? Al salir del templo a contestar una llamada o algo, hacerle un gesto, no llegar y pasar como que no hubiese nadie. Esa es una forma de respetar la autoridad. Amén. No sé si alguien quiere dar otro ejemplo de lo que podría ser una autoridad en la iglesia. No, no. Amén. ¿Queda claro los tipos de autoridad en el mundo, en la familia y en la iglesia? Sí, amén. Amén. Ya. Toda autoridad proviene de Dios. Si tenemos firme este principio, nos será más fácil identificar nuestros principios de rebeldía. Lo voy a leer nuevamente. Toda autoridad proviene de Dios. Si tenemos firme este principio, nos será más fácil identificar nuestros principios de rebeldía. Ojo que el Señor nos manda a respetar a nuestras autoridades, a no pasar por encima de ellos, pero eso no quiere decir que uno va a andar como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Para que no suene feo. Ya lo voy a decir en un lenguaje bien chilensis. No me refiero a que debemos andar como el Espinita. ¿Todos conocen al Espinita? Sí. ¿Se acuerdan que el Espinita, jefecito, ya? Sí, No. Creo que una cosa, perdón, ¿Eh? es tener respeto hacia las otras personas, o en este caso un jefe, y la otra cosa es ser salamero. Exacto. Es que mucha gente lo confunde. Espérenme, denme un momentito que la Josefina necesita algo. No se vayan. No se preocupe. Yo nomás. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Y se ve? Ya. Sí, escuchamos. Ay, ¿cómo saco esas cosas? Si lo aprieto ahí en la cruz, ¿se sale o no? Ah, no, se mueve. Ay. Y ahora sí, a ver, se me pegó la flechita.
Ya, lo que decía, no sé si fue el Cristian o el hermano Oscar, que dijo que una cosa era respetarlo y la otra era ser salamero. El hermano Cristian. Cristian lo dijo. Es que como no los veo, los escucho nomás. Claro, hay gente que lo confunde. Y en todos los trabajos se ve mucho eso. Pero nuestro respeto, Josefina, más despacito. Nuestro respeto, ¿cómo lo podemos dar? ¿Cómo podemos dar nosotros una muestra de respeto? No hablando mal de ellos, que no exista la murmuración, el pelambre. Si nosotros no estamos de acuerdo, poder manifestarlo de manera respetuosa, que eso hoy en día no se ve. Quizá hay muchas, estoy de acuerdo, digo, pucha, estamos aquí en Chile, se puede decir, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, con los que no me representan, pero Dios los puso ahí y hay que orar por ellos, pues. Ya sea en mi trabajo, ya sea en mi país. Y si queremos decir algo, decirlo siempre con respeto, no desde la violencia. Amén. 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 Y ahora vamos a ver el punto de ejerciendo la autoridad delegada. Quiero ver si hay dudas hasta el momento. ¿No? ¿Ninguna duda? No, está bien. Avanzamos. Ahora usted es nuestra autoridad. ¿Cómo? Ahora usted es nuestra autoridad. Algo así se podría decir, pero en el sentido de que yo le estoy entregando el mensaje. Exactamente, sí. Solo en eso. Recuerden que el Señor derramó la misma sangre por cada uno de nosotros. Sí, se entiende, hermana. Tenemos que estar atentos a las manifestaciones de la rebeldía. Estas son puras tareas para la casa. No se las voy a preguntar, pero les sirve para estudiar. En el libro de Mateo 12:34, en Judas 1 del 8 al 10, en Efesios 5 y 6, segunda de Pedro 2:10 al 12. Todos estos hablan de lo que es maldecir, hablar mal, murmurar, todo eso. Y todo eso ya son manifestaciones de rebeldía. ¿Ya? En el libro de Romanos del 9, en el capítulo 9 del 11 al 24, también nos habla cómo nosotros justificamos nuestra rebeldía. ¿Se escucha bien? Sí. La Josefina está en el fondo hablando. Ya, nosotros, yo diría que más que como ser humano sí, pero el chileno sobre todo es así, justificamos siempre nuestra rebeldía, como lo hizo Adán. ¿Qué pasó con Adán? Dios le dio toda la autoridad a Adán, ¿cierto? El hombre tenía la razón, se podría decir, no sé. Él podría haber dicho, no quiero comer del fruto. ¿Y qué hizo? Comió del fruto. ¿Y qué pasó después? Le echó la culpa a Dios, pues, porque Dios le dijo, ¿por qué comiste del fruto prohibido? ¿Y qué le dice? La mujer que me diste. La mujer que me diste, pues. O sea, él no pudo decir, sí, la embarré, yo no tenía que haber comido. Pero no, pues, ¿qué hizo la mujer que me diste? Es como cuando nosotros somos más niños y la mamá dice, o sea, si tu amigo se tira de un puente, ¿tú también te tiras? Yo así me imagino a Dios diciéndole a Adán. Porque igual nosotros, por ejemplo, las personas que son muy influenciables, también, ¿alguien quiere entrar? Las personas que son muy influenciables siempre le echan la culpa al resto. Pero es que, por ejemplo, vas a la iglesia y, no sé, tuviste un tropezón espiritual, y te vas de la iglesia, casi nunca vayas a decir, me fui de la iglesia porque hice algo que no correspondía, o dejé de orar, dejé de congregarme, no. Siempre no, es que había un hermano que no me gustaba, o es que el pastor no me gustaba. Generalmente las personas que se han ido de la iglesia siempre es como por el otro, pero no por ellos. Siempre nos justificamos ante todo. Tengo una compañera de trabajo que es muy buena en lo que hace, es muy buena como psicopedagoga,
Y ella es de las personas que se justifica mucho. Por ejemplo, a nosotros como psicopedagogas nos piden informes de pruebas. Entonces mi jefa nos dice, el día viernes necesito todos los informes. Entonces nosotros estamos trabajando en eso y el día miércoles mi compañera ayudó a otra, no sé, a hacer un bonito para los cumpleaños. ¿Ya? Estoy dando el ejemplo de lo que ha pasado en el trabajo. Y le dice, gracias porque la estás ayudando todo. Llega el viernes y no tiene todos los informes. Y le preguntan, oye, ¿dónde están tus informes? Pero es que si tú me dijiste que fuera a ayudar a hacer las cositas de los cumpleaños. Y no dice, yo preferí ir a ayudar a eso. O no tuve tiempo porque me dediqué a esto. No, siempre, es que tú, siempre hay una justificación. Y eso es lo que tiene que salir de nuestras vidas. Y aquí está lo que les decía hace un rato atrás. Cuando las autoridades no van con nuestro razonamiento, igual debemos obedecer, salvo que nos pidan algo que va en contra de Dios. Y aquí también quiero detenerme en algo que debemos ser bien sabios para poder identificar esto. Porque como cristianos muchas veces nos centramos en que ya lo que va contra de Dios es como los que adoran a otras cosas. Pero no es solo eso. No es solo eso. Por ejemplo, yo al principio cuando llegué a donde trabajo, que es un colegio católico, yo decía, yo no voy a rezar, yo no voy a ir a una misa porque eso va en contra de Dios. Siendo que quizás yo fuera de mi casa o después de la iglesia yo hago otras cosas que no agradan a Dios o que van en contra de Dios. Entonces, ¿en qué contexto nosotros estamos respetando, se puede decir, lo que Dios nos dice? Siendo que si en una misa se te da la oportunidad de orar, hablando así, podemos orar. Yo he aprovechado todas esas instancias cuando me dicen si puedo compartir, si puedo leer un evangelio, ahí me aprovecho de hablar de lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, cosas bien bonitas. Pero ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros vemos que las cosas van en contra de Dios, cuando se trata de otra religión, ¿o no? Ahora mismo, hay muchas cosas que van en contra de lo que Dios dice, lo que dice su palabra, pero nosotros debemos respetar, ¿ya? Debemos respetar. Yo a mi hija, yo no voy a, y lo digo súper desde mí, como Denise Zurita, yo a mi hija le voy a enseñar lo que Dios dice, cómo Dios constituyó la creación, le voy a hablar del matrimonio, todo eso, pero sí le voy a enseñar a respetar a sus pares, sea la condición que sean, sea la orientación que tengan, ella los tiene que respetar, pero nosotros obedecemos lo que Dios dice. No sé si me entiendan a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ahora han sacado muchas leyes quizás, o en otros países, cosas que como hijos de Dios no estamos de acuerdo. Pero como se dice también en el buen chileno, bajemos el moño, no seamos rebeldes, pero sirvamos a Dios. Así como lo hizo Daniel. Es que la historia de Daniel, hermanos, léanla. Para los que no la conocen, Daniel, él estaba sirviendo en el palacio con el rey. Era muy cercano al rey. Y resulta que en el reino no adoraban a Dios, a nuestro Dios. Entonces, Daniel, él siempre tenía permiso para orar a Dios. Como él tenía cercanía con el rey, Daniel oraba a Dios 3 veces al día generalmente. Y los otros, los compañeros de trabajo, por decirlo así, empezaron que nada que ver lo que estaba haciendo Daniel, pues no correspondía, pues si ellos eran a otros dioses. Entonces engañaron al rey y lo hicieron firmar como un contrato, una ley, algo así,
que no les permitían a las personas que adoraran a otros dioses que no fuera el rey. Pero el rey llegó y lo firmó. Entonces estas personas se agarraron de ese documento y le dijeron al rey: tú lo firmaste, no podemos permitir que Daniel siga orando a su Dios, porque Daniel iba a seguir orando a Dios. Él dijo: no me pueden hacer esto. Así que hay que tirarlo al foso de los leones. Y Daniel no trató mal al rey, nada, él dijo que no le parecía. Ahí se dan cuenta ustedes de la diferencia entre ser rebelde y el no estar de acuerdo. Él dijo: yo no estoy de acuerdo, porque le estaban pidiendo algo que iba en contra de Dios, o sea, no orar en esos tiempos era, pero ley se puede decir. Entonces él dijo: yo no me voy a someter a ellos, y lo tiraron al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Ahí ya todos conocemos la historia. Él clamó a Dios y los leones no le hicieron nada. Después, cuando el rey fue a ver qué había pasado con Daniel, vio que Daniel estaba ahí y que los leones estaban ahí descansando al ladito como gatitos. Y no podían creer lo que había pasado. ¿Y qué fue lo que pasó después? El rey creyó en el Dios de Daniel y mandó a todos estos que lo acusaron, los mandó al foso de los leones, pero ahí los leones no fueron gatitos, sino que ahí fueron felinos y no sé cómo habrán terminado estos hombres, pero no terminaron vivos. Entonces aquí nosotros, a través de Daniel, podemos ver que él respetó su autoridad, manifestó que no estaba de acuerdo, tuvo que aceptar la culpa, entre comillas, pero Dios de ahí lo sacó y ahí lo bendijo. En el lugar que tú estés, el Señor te va a bendecir. Quizá hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero Dios nos va a guardar. Porque nosotros somos hijos de Él y el Señor no nos va a desamparar. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere decir algo? Amén. ¿O sigo avanzando? Sigo nomás. Sigo nomás. Los pensamientos. Si nosotros nos vamos a 2 Corintios 10, del 4 al 6, aquí el Señor nos habla del pensamiento, porque nos puede llevar a la murmuración, pero nosotros debemos llevar el pensamiento, nuestro pensamiento, al de Dios. ¿Qué nos lleva a la murmuración? Oye, ¿viste cómo andaba el pastor el domingo? Mira, andaba con corbata. No, yo no. Yo siento que se está yendo para otro lado. ¿Sabe qué, hermana, hermano Oscar? ¿Usted qué opina de cómo está el hermano Nico llevando a los jóvenes? De ahí empieza uno a prestar oído. Sí, sabe que yo siento que no. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? No prestar oído a esas cosas, porque ahí empieza la rebeldía, y si hablamos de la iglesia, empieza la división. Si hablamos de familia, también. Hermano, en un lenguaje súper coloquial, el pelambre es malo. Y siempre va a haber cuando uno preste oído. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos. Cuando yo era chiquitita, había una canción que decía: cuidadito las manitos lo que hacen, que hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidadito las manitos lo que hacen. Y después dice: los oídos, la boquita lo que habla y los oídos lo que escuchan. Mi hermana Denise. Dígame. También no tan solo no escuchar lo que uno dice y lo que los demás dicen cuando es contra de algo. A uno mismo también de repente se le pasan pensamientos que no corresponden, y ahí uno tiene que tener descendimiento. Yo, por lo menos, a mí me ha pasado. Y yo lo que hago, digo: Señor, quítame todo esto, no me permitas pensar mal de alguien y límpiame. Exacto. Y el Señor lo hace. Es lo que usted dice, debemos llevar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Ahora, distinto es que, por ejemplo, alguien
le esté enseñando algo en la iglesia, quizás yo misma le estoy dando una enseñanza, o el pastor, la pastora, el Nicolás, los jóvenes o los mismos niños, y quizás usted dice, puede tener su, no sé, hoy a mí me gusta más cómo predica la pastora, o a mí más me gusta cómo enseña el hermano Luis, y eso es válido. Eso no es murmuración, esas son opiniones y válidas. O a veces quizás el mensaje depende cómo llegó el corazón a la iglesia, quizás todo el mensaje no te llegó, pero una porción tú recibes. Pero ya cuando uno va y empieza a hablar para mal, la murmuración, hermano, no es de Dios. No es de Dios. Y si alguien no está de acuerdo con algo, puede ir y preguntarlo. Si, por ejemplo, hay algo que aquí no le parezca o sienta que no corresponde, no lo sé, o dentro de la misma predicación, acercarse al hermano, acercarse al pastor y decirle, ¿sabe que no entendí esta parte del mensaje? ¿O por qué se enseña esto si esto yo no veo que es amor, por ejemplo? O yo no lo entiendo de esta manera. Es mejor preguntarle porque así de paso aprendemos y no entramos en la murmuración. No entramos en la murmuración. Siempre es bueno hablar con el hermano, el pastor o con la persona involucrada. Y lo más importante, mis hermanos, es lo que dice Filipenses 4:8. Pero antes de terminar con este versículo, cuando yo estaba en la escuela de formación cristiana, igual que ustedes están ahora, en los libros antiguos parece que estaba, cuando estuve en la escuela de líderes, había una frase que decía que para enseñar a conducir, a manejar, hay que aprender primero. Que para poder ejercer autoridad, debemos estar bajo autoridad. Entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar? Yo no sé si la Nicole maneja vehículo, pero ¿cómo yo le voy a enseñar a la Nicole a manejar si yo aún no aprendo a manejar? Primero debo aprender yo para después enseñarle a otra persona. Si quieres enseñar a manejar, primero aprende a manejar. Si yo quiero tener autoridad de Dios, tengo que estar bajo autoridad. Amén. Por lo demás, hermanos, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Filipenses 4:8. Como decía la hermana Cecilia, hoy a mí a veces se me viene el pensamiento y le pido a Dios no pensar eso, para que el Señor nos guíe en su pensar. Si usted tiene rabia contra alguien, yo recuerdo el año pasado, estaba enojado con una persona y tenía rabia, hermano, porque a veces a uno le da rabia porque las personas son ingratas o han sido chuecos con uno y a uno le da rabia, como que uno se pone idiota, es como cuando uno dice, me amargó el día, porque es normal sentirse así. Yo me acuerdo que me iba a trabajar y yo le decía, Señor, no quiero sentir esto. Yo decía, Señor, no quiero sentir esto porque yo sé que no proviene de ti, no me quiero sentir así. Tengo rabia por la situación, pero no quiero sentirme así. Señor, dame paz. Y es cuático, es como cuático tener que, someterse a Dios de esta manera y decirle, Señor, no quiero sentir esto, no quiero pensar esto. Quiero pensar para bien. Y ahí el Señor va quitando esa raíz. Y ahora, hermano, ya ni me duele, ya pasó ya. Entonces tenemos que pensar en las cosas de Dios. Amén. Ahora están como todos pegados, así como todos atentos. No sé si hay dudas, consultas. Atento. Si quieren que les ponga otra diapositiva. Que tengo frío. Y es muy bueno.
Otra Que estamos diapositiva. todos atentos, oídos prestos, escuchando, hermana, para Sí, aprender. es que le veo la cara a la hermana Cecilia, a la Steffi, a la Nicole, al Cristian y están así como atentos, así como... O no sé si tendrán la cara para que yo crea que están así atentos. Son Mateo, son Mateo. Están No estoy mirando, pegada. están mirando Igual me quedé pensando en lo que dijo la hermana Cecilia y lo que está explicando usted, que a veces vienen esos pensamientos, pero a veces también cuando uno escucha la palabra hay que examinarla, y examinarla también la mente trabaja, pues piensa, Sí, po. ¿me entiendes? Ujú. Entonces Hay a que- veces no todo es malo, a veces Dios te da el discernimiento a lo que está aprendiendo de la palabra. Eso, exacto. A veces, y generalmente, bueno, aquí no, ninguno es el caso, pero a veces nos pasa que cuando recién llegamos a la iglesia, no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero como que cuando recién llegaron a la iglesia, como que yo sentía que todo lo otro era malo, así como que yo decía, pucha, no puedo ir a compartir con mis amigos porque, porque es malo, o no voy a ir a un cumpleaños familiar porque no son cristianos, entonces, como, porque a veces pasan esas cosas, hermano, y pasa muy seguido. No voy a ir a una junta con mis compañeros de trabajo. Y como que uno se aísla, como que piensa que todo es malo, todo extremo es malo. Incluso hay cristianos que no van al cine o que no ven o que no ven tele, porque piensan que todo es malo. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta de que no es malo y el Espíritu nos va a dar ese discernimiento. Denise, a Por mí, eso, por por ejemplo, eso es importante la palabra, en escucharla y leerla, porque de ahí aprende mucho. Porque todo lo que el caminar del cristiano está escrito en la palabra. Así es nuestro manual de vida. Claro, y ahí también Dios los dice, porque que todo es lícito, pero no nos conviene. Y Exacto, y todo ahí el el acceso Espíritu nos va a decir. también es malo. Exacto. A veces Imagínense no compartir con también la nos familia, dicen, no compartir con la familia porque no son claro, cristianos, pero después más se alejan de uno. sí, ¿De qué porque a manera veces uno uno da se testimonio? cae, a veces uno cae en la reverdía, o a veces uno se debilita, no quiere ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir? Si aquí aprendo, si aquí leo, aquí oro, aquí canto, aquí todo. Pero yo aprendí también que es importante realmente ir a la iglesia y escuchar la palabra, porque cuando la exhortan es cuando uno va aprendiendo de la palabra. Así es, por hermana, porque mire, muchos de los que estamos Entonces ahí aquí, lo va enseñando el caminar, ahí lo quizá enseñan, algunos, cómo debemos compartir con la exacto. familia. Es importante congregarse porque a veces en la semana, lamentablemente, no todos tienen tiempo de leer la palabra o quizás hasta de orar. Y quizás esa hora o esas 2 horas que uno va al templo sirven para tener una cercanía con Dios. Nicole. bueno, a mí me pasó cuando yo entré a la iglesia que no me gustaba y no quería seguir lo que me decían que hiciera. No sé, por ejemplo, no es que tienen que, no sé, vamos a ir a entregar tecito a los de la calle, pero vamos a ir las mujeres y los hombres, los jóvenes no. Y yo me enojaba. Pero ya, yo quiero ir, pero ¿cómo? No, pero es que, y claro, cuando a uno le dice lo que uno tiene que hacer, o cómo lo tiene que hacer, o qué día, a qué hora, a mí me incomodaba y no me gustaba y tuve que ir aprendiéndolo a través del tiempo y también porque hay una razón para tener que seguir lo que dice la autoridad. Hace años atrás, tomándome el ejemplo que tú dices, en la iglesia también iban a ir a ayudar a los de la calle. Y todos, sí, vamos, yo me acuerdo, vamos, y pasó los jóvenes, vamos, sí, yo quiero ir, sí, qué lindo poder repartir y todo. Y el pastor nos dice, ¿pero ustedes están dispuestos a darle un abrazo a una persona en situación de calle? ¿Tú estás dispuesta, y hablando súper fríamente, decía, a aguantar ese olor de la persona?
porque no todos lo pueden hacer y es válido. Quizás pueden servir de otra manera. Y ahí empezaron algunos como, pero yo preparo el pancito, ¿me entiendes? Entonces, es súper válido lo que tú dices. A veces nos dicen algo y uno, ya, sí, todo. Y después te van explicando por qué se hace de tal manera. Porque a veces es bueno que vayan los varones y quizás no los niños. O que no vayan las mujeres. ¿Se entiende? Y todo tiene su orden, pues y ahí es cuando uno tiene que empezar a obedecer. Como tú decías, a veces uno no está de acuerdo, pues, pero todo tiene su porqué. ¿Qué pasa? A veces dicen, ay, los cristianos, ¿cómo son? Se nos ha enseñado, si yo voy a visitar a una hermana, idealmente que vaya yo con otra hermana, pero no que vaya un hermano. ¿Por qué? Porque se presta para mal. Por ejemplo, nosotros no tenemos malos pensamientos, pero ¿qué pasa si uno ve a un hermano varón casado o con polola ir a visitar a otra hermana solo? ¿Cuál es el primer pensamiento de la gente? Y uno dice, pero si yo no estoy haciendo nada malo, pero eso es testimonio. Eso es testimonio y debemos cuidarlo. Por eso siempre si va un varón a ver a alguna hermana, trate de ir acompañado de otro varón o de su misma esposa. Todo tiene su porqué. Les voy a dar otro ejemplo. Parece que mi esposo se los dio hace tiempo. Nada que ver con lo que estamos hablando. Pero lo mismo con lo que es el alcohol en la iglesia evangélica. No es que los cristianos no puedan servirse nada, ¿no? Pero la iglesia evangélica chilena tiene un alto indicio de personas alcohólicas. Muchos de los que han sido convertidos al Señor pasaron por el alcohol, pero así alcohol mal. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia evangélica chilena? Por amor a ellos, se dice, no, prefiero no tomar, por ejemplo, o nada de eso. Muchos vienen de centros de rehabilitación. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a atentar al hermano sirviéndote una copa con él? La carne es débil. Como dice la hermana Ruth, bueno, Muchos pueden caer. lo dijo la hermana Ruth, pero lo dice la Biblia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ujú. Tenemos que saber hasta dónde. Todo exceso es malo. ¿Alguien más que quiera decir algo, compartir algo como lo que dijo la Nicole? ¿O en qué momento le cuesta estar bajo autoridad? Bueno, a mí me encanta cuando salimos así a repartir cafecito y todo, pero reconozco que a mí se me olvida que mi pastor siempre me frena. Porque yo soy mucho de abrazo y todo eso, pero también sé que hay un porqué. ¿Eh? Incluso yo a mí ya he tenido 2 situaciones, no dando cafecito, sino que cuando, bueno, voy a contar una. Cuando fui, estaba esperando que me atendieran en urgencia. Le di plata a un joven que dormía afuera. Y él viene por detrás y me da un beso en la cara. Ellos cuando están mucho tiempo sin lavarse, no tienen higiene y todo eso, yo tuve un problema. Después al otro día a mí me apareció como que yo tenía picado, me da una araña, no sé si saben cuando me da una araña se ven puros cositos. Y yo decía, qué raro, y después me acordé por qué. Y estuve muchos días, incluso se me hizo tira. Tuve que aplicar antibióticos y después que el pastor me frenó, me acordé. Y también hay muchos que, no sé, pues están, no lo miran así como nosotros lo miramos, lo miran con los ojos del mundo. Entonces, Porque el que no anda en el espíritu no entiende las cosas que son del espíritu. Sí, entonces igual he aprendido, me ha costado porque yo soy mucho así de piel, pero he entendido cuando mi pastor me corrige y Todo lo agradezco. Todo tiene un porqué, mire. Claro. Una frase también que me enseñaron en la escuela de líderes, prohibido prohibir. A nosotros nos enseñan, nos entregan, esto es lo que debería hacer, esto es lo que dice la palabra, no te prohibimos nada, pero tú sabes lo que te conviene.
Tú sabes lo que te conviene. Ujú. Hermano Oscar lo veo con cara de que quiere decir algo, de que quiere opinar. No, aprendiendo, porque igual es importante de estar sometido a nuestras autoridades, pero sabiendo cuándo y cómo, porque muchas veces, como dice el principio que decía la espinita, todos lo conocemos, de esa forma no, con el amor del Señor. Y ese respeto deberíamos llevar siempre en nuestras vidas, para las autoridades que están adelante de nosotros y que están ahí porque el Espíritu Santo las tiene ahí en ese lugar. Así que Exacto. Y en por eso, todo, en toda cosa, como les mencionaba, todos saben que yo trabajo en un colegio católico. Y el colegio católico, por contrato, el primer año de trabajo tienen que asistir todos, todo el colegio a una pastoral, ¿ya? Se puede decir que está la red de niños, la red de jóvenes, pero allá está la pastoral de niños, la pastoral de jóvenes. Y es obligación y a veces fuera del horario de clase, o incluye misas fuera del horario de clase. Entonces pasa mucho que llegan a trabajar y dicen, pucha, oh, no quiero seguir aquí, ¿por qué? Puras pérdidas de tiempo y empiezan a hablar mal y hablar mal y hablar mal. Pero el momento en que tú llegas a ese colegio, yo le dije a mi compañera, tú ya llegaste a un colegio católico, eso estaba en tu contrato y tú lo aceptaste. Y es una manera de someterse a la autoridad, o sea, si no estás de acuerdo, ¿por qué lo aceptaste y por qué si te quedaste trabajando si sabías que eso iba a estar? Van a pasar cosas que no nos gusten o que no estemos de acuerdo. Pero ahí tenemos que saber, ¿lo voy a aceptar o no lo voy a aceptar? Sobre todo cuando no son horas pagadas, son horas que uno tiene que dar nomás. Yo ya no estoy, sí, porque ya estoy más vieja, llevo más años, pero es una forma de someterse a la autoridad. Ya si me pidieran algo que va en contra de la palabra de Dios, yo ahí, chao hermana, le diría. Sé que no me va a faltar, que Dios me va a sustentar en todo momento. Steffi, ¿Sí? también esta serie ahí, algo que quiera compartir. No, no es que me duele la cabeza. Creo que sí. No, a mí, bueno, yo soy de las personas que le cuesta más que nada seguir el que te manden, o uno lo ve como que te están mandando, dando una orden. Y bueno, de a poquitito he aprendido Y dime, a dejarme guiar. cuando tú corriges a tus hijos y De hecho, tus, me cuesta. Como que trato de orientarlo, claro, te no, cuesta. no que sea tanto una orden, porque a mí no me gusta, entonces que suene como orden no me gusta. Y trato que no entenderlo así, hacerlo como más suave. Pero igual los vas guiando, los vas corrigiendo como mamá. Claro, Y así y eso mismo lo como que hace he Dios con aprendido nosotros. en el camino con el tiempo. Yo creo que me ha costado bastante. Yo me siento así, yo igual llevo hartos años en la iglesia, pero no me siento así como, me siento como en kinder, primero básico, una cosa así, como recién nuevita, pero no lo soy. Pero Diosito me ayuda a poder entender, comprender lo que es la palabra y así poder guiar a mis hijos más que nada también. Es súper importante lo que tú dices, que lo que Dios te va enseñando, todo. Pero aquí más que llevar 20 años, llevar un año, es la relación que tú tienes con Dios. Eso, es la relación que cada uno tiene con Dios. Porque todos somos distintos. Quizás yo voy a ver un hermano súper matea, que yo veo hermanas que llevan su cuadernito a la iglesia y toman nota de cada predicación. Yo no, yo no puedo. Tampoco. ¿Y es por qué? Porque cada uno es distinto y la relación que tenemos con el Señor es distinta con cada una. Yo me gozo, veo a la hermana Carolina con su ánimo, con todo, y me encanta verla así, pero por otro lado, veo a mi tío Mundo, que él no es de esa manera, pero él tiene su relación con Dios, po, y está lleno del Señor, entonces no quiere decir que tiene más, Dios lo escucha más, él, o sea, la hermana Carolina la escucha más. No, el hermano Mundo no tiene amor del Señor.
¿no? Porque es la relación que cada uno tiene con el Señor y todos somos distintos. Quizás no porque yo no diga aleluya, quiere decir que no siento el fuego de Dios en el corazón, por ejemplo. Entonces, la relación que tenemos con Dios es personal. Y lo que Dios nos dijo en esta tarde, en esto pensar, en lo bueno, en lo amable, en lo puro. En eso pensemos. Y como les dije, si queremos ejercer autoridad o enseñar algo, primero nos tenemos que aprender. Y debemos aprender a estar bajo autoridad. Amén. Si la Nicole a cargo del coro, ella dice, tenemos que ensayar esta alabanza, y los demás no quieran, la alabanza que dice la Nicole, ella va por delante y hay que someterse a eso. ¿Se entiende? Amén. 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 No sé si hay dudas, consultas, sino para que ya vamos orando. El Cristian, algo que decir. La Paula, el Franco. El Franco está calladito hoy día. Ya, pues, hermanos, espero que les voy a mandar este PPT. La clase se va a subir a YouTube. Y recordemos la autoridad en el mundo, en la familia y en la iglesia. Ya, ahora les invito a que lo llevemos a la práctica, saber dónde escuchar, saber dónde hablar, saber cómo opinar y respetar a nuestros hermanos de la puerta, a nuestros líderes, pastores, a los siervos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a cada una de las personas, nuestros compañeros de trabajo. Y no se trata de andar humillado por la vida. No. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Lo dice Proverbios. Amén. Así que le voy a pedir a mi hermana Cecilia que nos guíe en una oración para finalizar la clase de hoy. Pero antes de finalizar, les quiero agradecer porque estuvimos casi un mes sin clases y justo fue un mes que no tuvimos vacaciones porque en lo personal estuvimos muy enfermos acá en la casa y seguimos con temas, pero Dios es fiel y ver que llegaron casi todos me produce una alegría enorme porque el grupo lo tengo sin que no puedan responder al grupo. Es para que no se llene de tantos mensajes. Entonces nosotros enviamos mensajes, pero nosotros no vemos si lo responden o no, pues no podemos ver eso. Entonces está la incertidumbre de los hermanos que llegan. Pues. Y ver que llegaron puntuales, pudimos partir a la hora, se alegra mi corazón. Así que espero que mi esposo ya los ve el otro miércoles. Pues. El otro miércoles lo ve mi esposo. Y eso, hermano. A cada uno de ustedes les tengo mucho cariño y deseo que sigan apartando este tiempo para aprender de Dios. A veces pueden decir, son cosas básicas, pero esas cosas básicas o cosas que nos han repetido a veces se nos olvidan. Y es bueno estarlo recordando. Así que eso, hermanos, ya mi hermanita. Ya, mi amado Señor y Salvador. Gracias, Padre, te damos por este momento, bendito Señor, que tú nos enseñas, bendito Padre. Ábrenos la mente a cada uno de nosotros, Padre, para que todo lo que tú nos enseñas, porque esto viene de ti, Padre Santo, lo tomemos por obra para nuestra vida y para los demás, bendito Señor. Gracias te damos por los maestros, gracias te damos por el hermoso grupo, Padre, del curso, bendito Señor, que estamos dispuestos a aprender, bendito Padre. Amén. En el nombre precioso de tu Hijo, gracias, mi amado Señor y Salvador, porque tú eres grande y maravilloso, y en todo momento tienes piedad de nosotros, Padre Santo, tienes misericordia, cada día son tus misericordias, bendito Señor, para que tengamos un nuevo día para alabarte, bendecirte y glorificarte, Padre amado. Gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén.
Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Algunos se van a ver el jueves y el miércoles. Amén. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y cualquier Disculpen, duda que tengan me la mandan por interno. ¿Ya? Amén. Un abrazo, que estén bien. Adiós.